Un caso de lo más sonado esta semana ha sido las constantes interrupciones en el servicio del Metro de Santo Domingo. Eso conllevó, junto con el apagón general que hubo hace un par de semanas, a que el presidente destituyera el funcionario que tenía que ver con las EDES, que son las distribuidoras, aglutinan a la distribuidora de electricidad, y con el director de la OPRE, que es el servicio que maneja, la entidad que maneja el Metro de Santo Domingo. El Metro de Santo Domingo es una obra cumbre, y hay que reconocer que quien tuvo la iniciativa, el presidente Leonel Fernández, en ese segundo periodo, de hacer un metro. Hay que tener en cuenta, señores, la importancia de esa obra. Pero además, República Dominicana tiene un problema que todo lo politiza. Entonces, yo en este programa he criticado las acciones de la oposición, porque la oposición nunca ha pensado en el país. Siempre han pensado en pescar en ríos revueltos. No me refiero a la oposición de ahora, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Incluso la oposición puede advertir cómo resolver un problema y lo que hace es que lo callan para el problema sea más grande. O sea, apuestan el problema sea mayor. En el metro no sabemos qué está pasando. No sabemos si es falta de gerencia, no sabemos si es sabotajes, que aunque el gobierno no lo ha dicho, pero sí sabemos de fuente fidedigna que los organismos de seguridad de Estado están trabajando con fuerza para determinar si dentro de la estructura administrativa, empleados, colaboradores del metro, se está trabajando para ese tipo de cosas ocurran con frecuencia. Cuando hay un problema en el metro, eso irrita a la población, irrita a los consumidores, irrita a los usuarios. Entonces, hay que buscar las causas reales, porque eso no puede pasar. El metro ya tiene más de 20 años operando, unos 20 años operando. Entonces, el metro tiene unos 20 años operando, es lógico que haya desgaste en alguna de sus partes. Pero las autoridades, los administradores, están para detectar eso, para corregirlo, para evitar eso. Porque hay metros en otros países que tienen 100 años operando y nunca han tenido un percance. Entonces, ¿por qué aquí tiene que haberlo? Si tenemos los técnicos adecuados. Los técnicos han sido entrenados. Entonces, yo, si fuera de los asesores del presidente, le dijera el buque por ahí. Vamos a buscar qué está pasando. Pero además, cuando se determine, a decirle la verdad a la población. Decir, miren, nos descuidamos. Hubo un problema de que no se hizo el mantenimiento de manera correctiva, no se hizo en el periodo que debió hacerse. Y por esa razón, el metro tuvo esos problemas. Pero es decirle a la población la verdad. Pero también decir la verdad si hubo algunas manos turbias intervinieron para que eso ocurriera, también decírselo a la población. Porque este pueblo hay que decirle la verdad. La verdad para que las cosas funcionen. Miren, eso lo del metro lo vamos a dejar hasta ahí. En el PLD, el expresidente Danilo Medina, lo vi en una foto ahí, fue muy desmejorado. Medina anunció hace unos años, un par de años, que estaba padeciendo de un cáncer de próstata. Mucha gente pensó que era un ardiz
para evitar ser incluido, porque era cuando hubo el boom de los apresamientos de ese funcionario del gobierno de Danilo Medina por varios desfalcos, incluyendo a sus hermanos, a 2 de sus hermanos, que realmente acumularon fortuna y no la pueden justificar. Y se dijo en ese entonces, se especuló en ese entonces, que eso pudo haber sido un ardid del presidente Danilo Medina para que no lo involucraran. Ya un hombre enfermo, un expresidente, no podía. Sería un acto deshumano, muy inhumano. Pero yo lo vi en esta semana cuando hizo el anuncio de que el PLD escogería, haría un proceso de sondeo, de consultas, para ver cuál era el candidato, cuál de los precandidatos es que más le conviene para las elecciones, para presentarlo como candidato a las elecciones del 2028. Próximo año, no ya el próximo año, dentro de más o menos 6 semanas ya estaremos entrando al año 2026, que sería 2 años, faltaría entonces para las elecciones, 2 años y 5 meses. 2026, 27, faltarían 2 años y 5 meses para las elecciones. Es un tiempo suficiente para forjar un candidato presidencial. Sin embargo, esa decisión, que fue algo similar a lo que ocurrió cuando se escogió a Abel Martínez para las elecciones del 2024, se hizo de manera sutil. Entonces, el PLD se va a tomar un tiempo haciendo consulta y luego van a presentar a la sociedad el precandidatos que las consultas arrojaron como el que más le conviene al país, como el que más le conviene a su partido, al Partido de la Liberación Dominicana. Eso es una especie, una estrategia que te dice, bueno, le presentamos a la sociedad ya el candidato, no lo proclamamos para no violar lo que dice la ley electoral y no violar una sentencia del Tribunal Superior Electoral que establece, reitera la fecha en que las candidaturas deben presentarse a la sociedad. Creo que en octubre del 2027, la fecha en que pueden los candidatos, los partidos proclamar sus candidatos. Pero la realidad es que los partidos siempre buscan la forma de hacer campaña en tiempo fuera de campaña. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo está convocando, creo la semana que viene, una movilización, una marcha en contra del gobierno. Por una marcha que será encabezada por Leonel Fernández, que es el candidato de ese partido, que aunque no lo ha sido proclamado, pero que todo el mundo sabe que es el candidato de ese partido. Y ese candidato va a recorrer una marcha a la ciudad, en una marcha en contra del gobierno, pero de promoción de su candidatura. Eso, ¿qué va a pasar con eso? Mira lo que va a pasar con eso. Si la Junta no creo que la Junta vaya a impedirlo, ni puede impedirlo, ni el Tribunal Superior Electoral. No creo que lo hagan, aunque puedan, no lo van a hacer. Porque sería entonces decir que se le está impidiendo el derecho a la protesta a ese partido de oposición. Pero después de esa marcha, no dude entonces que el PRM convoque a una marcha en favor del gobierno. Y como ya se le permitió la de Leonel,
entonces no se le puede prohibir al otro. Pero calculen, el PLD se le ocurra hacer una marcha por, digamos, el aniversario del PLD. Bueno, vamos a hacer una marcha por el aniversario del partido en la ciudad. Tampoco usted podrá impedírselo. Entonces, esa actividad va a marcar, señores, y óiganlo bien, esa actividad va a marcar el inicio de la campaña electoral fuera de tiempo. Eso será así. No hay dudas de que va a ser de esa forma. Cuando se haga la primera, arrancarán por ahí las otras. Una marcha en contra del gobierno y luego una marcha en defensa del gobierno y luego una marcha del PLD por cualquier cosa. Digamos una marcha para presentar los precandidatos a la población. O una marcha por el cumpleaños de Danilo. O una marcha solo para una marcha. Entonces, ese tipo de cosas fuera de la ley son peligros para los partidos, no, para el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque la ley, creo, establece que los partidos pueden hacer actividades en lugares cerrados. Lugares cerrados cuando la campaña no esté abierta. Eso establece la ley. Lugares cerrados. Pero una marcha no es un lugar cerrado. Una marcha, con bocina, con consigna, con camiones, no es un lugar cerrado. Entonces, tendrá un dilema ahí. La Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y los técnicos deben prepararse. Los técnicos deben prepararse para cómo los técnicos electorales de esos organismos, tanto del tribunal como del órgano organizador de las elecciones, que es la Junta, deben prepararse para ver cómo responder a esas acciones. Lo del PLD, ya dijimos, va a ser su manera sutil y eso es seguro que van a presentar un candidato el año que viene. Y eso va a estar fuera de ley también. Con el PRM que no se sabe qué va a pasar. Mucha gente, incluso gente de la oposición, está apostando a una división. Yo no lo creo ni lo veo. No veo en el PRM nadie con fuerza suficiente para provocar una división. Ese partido lo dirigen y lo controlan de arriba abajo Hipólito Mejía y Luis Abinader. Esos dos sectores controlan ese partido y son dos sectores que pertenecen a la clase dominante. Y no es verdad que se van a fraccionar. El PRM es un partido todavía ni siquiera que no tiene ideología definida. Ahí no habrá problema. Ahí no habrá ningún tipo de problema. De eso estemos seguros, porque ahí son dos partidos que pertenecen al mismo sector económico. Amigo televidente, llegamos al final del programa de hoy y será el próximo sábado a las 11 de la noche cuando estemos de nuevo aquí con ustedes en Ahora TV, Canal 3, José Antonio Torres y Coloquio Cultural. Buenas noches.